expertos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia a la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia. Le invitamos para analizar algunos temas vinculados con su cartera de Estado. Vamos a hablar del juicio político, que hemos sido críticos respecto de eso, porque lo cual no es nuevo. Se ha visto de cara al país unos espectáculos ridículos y vergonzosos con asambleístas, que no es el primer caso con la ministra del Interior, que han sido gritones y estridentes que dañan esa atribución constitucional que tiene la Asamblea Nacional de la fiscalización. Vamos a hablar del juicio político, pero antes, para llegar a ese juicio político, porque hablan de incumplimiento de funciones, ¿cuál es la situación en la que está el combate a la inseguridad interna? ¿Cuáles son las tareas que se ha cumplido a través de una institución importante para el combate a la delincuencia, a los grupos delincuenciales organizados, al narcotráfico, a la narcopolítica, la situación de la Policía Nacional? Ministra, muy buen día. Muy buenos días y gracias por esta invitación. Agradezco muchísimo este espacio y felicito por la imparcialidad y la profundidad de esta radio. Ministra, ¿cuál es la situación que usted... Entendemos la complejidad de la dirección desde el Ministerio del Interior de la lucha en la seguridad interna? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se ha fortalecido a la policía? ¿Qué se ha logrado? ¿Cómo se ha convertido? Porque muchos le critican a usted de hablar solo de la reducción de los crímenes intencionales y no del resto de problemas que tiene el país. Bueno, la problemática y los desafíos del país son muchos, y en materia de seguridad muchos más. Recordemos nosotros que el Ministerio de Interior es un organismo ante todo de control, pero de control no de control de operativo por operativo, es de control de la institución policial. Y esto de control de la institucionalidad de la policía no puede ser otro que ver sus planes, que ha fallado, cómo se hace para mejorar y realizar una labor de acompañamiento, entendiendo los momentos históricos y las circunstancias. Es una institución de más de 57,000 policías. Y yo subrayo el número de los policías. Entonces, la labor del ministerio ha sido una labor centrada en ese acompañamiento a la policía, fortaleciendo sus capacidades, fortaleciendo su propia institucionalización y depuración. Hemos fortalecido los procesos de depuración interna de la Policía Nacional y hemos fortalecido el que ya no existan compartimentos estancos. Esto es, que en un momento determinado puedan dialogar quienes están manejando un área de secuestros con quienes manejan el área de homicidios, y hemos creado así, bajo algunas siglas ya desde hace tiempo, diversa institucionalidad interna a la Policía Nacional. Romper los compartimentos estancos me ha llevado a una tarea que me propuse en lo personal, que es también romper esos compartimentos estancos con todas las fuerzas del orden. Y así, la primera en este país para defensa es las Fuerzas Armadas. Y ese diálogo que históricamente no existía, se ha fortalecido, y se ha fortalecido justamente a través del bloque de seguridad, en donde están Fuerzas Armadas, Policía Nacional, están los Ministerios del Interior y el Ministerio de Defensa. Eso es inédito, y podemos decir que hemos tenido un gran hito al haber logrado que solo en este periodo de tiempo, en este lapso, hasta el día de hoy, ya estemos superando el 25% más de incautación de droga que en el lapso similar al año pasado. Y este dato lo doy, que me lo venían reafirmando en el camino, pero lo daré con precisión una vez que hoy me reúna en horas de la tarde con la unidad de análisis para saber exactamente ese porcentaje. Pero ya les puedo adelantar, o sea, el nivel de incautación de droga que hemos tenido es inédito.
Y eso a ustedes les demuestra que nuestra lucha es frontal, y nuestra lucha en frontal tiene que empezar por ahí y seguir por ahí. También hemos fortalecido, mediante vínculos que vienen trabajándose de tiempo atrás, no de ahora, con la UAFE y con el SRI, esa persecución a capitales mal habidos. Hemos trabajado en lo que tiene que ver ahora por darle personal capacitado en materia de finanzas a la UAFE. Estamos capacitando policías. No aspiramos a tener en corto plazo, ni podríamos tener económicamente lo que tienen otros países como Italia, que es una policía especializada en asuntos económicos, pero estamos dando plazos importantes. Falta fortalecer mucho la institucionalidad, por supuesto que sí, pero recibimos un país con una deuda social muy alta, sin hablar de la deuda económica que todos conocemos y que veo que lo han analizado muy bien, con una matriz energética también deficitaria. Y para un periodo corto. Nadie se puede olvidar que venimos de una muerte cruzada. Eso para mí es importantísimo. Y cuando llegamos al ministerio, a mí primero que se me dijo, la proyección en alzada de los homicidios intencionales va a ser al 2024. Y en este trabajo contra el reloj, lo primero que me propuse es lo que le interesa a la gente. A la gente le interesa no más secuestros, no más extorsiones y no más muertos. Primero, le interesa poder salir a las calles con seguridad. Y sabemos, y estoy muy consciente, que falta mucho por hacer, pero no se puede construir la paz de un país que se lo dejó en un nivel tan deficitario en 10 meses, en 9 meses. Nosotros vemos lo que ha pasado con los países vecinos. Se tardaron años para bajar 10 puntos. Pues Ecuador está haciendo algo inédito. Y cuando yo hablo de una reducción de un 17%, de un 18%, estoy hablando del resultado de un esfuerzo que enorgullece a la Policía Nacional y que lo enorgullece y mucho. Porque esto lo estamos logrando sin violaciones a los derechos humanos. Y siempre esto lo subrayo, porque hay muchos medios de terminar con la criminalidad. Por ahí tenemos 2, 3 denuncias aisladas, otras más, en donde hay total colaboración de la policía para esclarecer hechos, total, y por supuesto del Ministerio del Interior. Se ha hecho una labor de coordinación para que unidades de el poder civil, para que derechos humanos, que es una unidad del Ministerio del Interior, coordine con los derechos humanos de la Policía Nacional, para que esté de la mano de la Policía Nacional. Un Ministerio del Interior es un órgano para apoyar, para ayudar, pero no para dar órdenes de que se haga esto o lo otro sin criterio. Hemos estado acompañando en muchos procesos a la Policía Nacional, en bloques de seguridad, y hemos creado un sello que me gusta, que le pone este nombre el general Zárate, que son las zonas libres de extorsión. Estamos teniendo muy buenos resultados en la zona de Nueva Prosperina, en Guayaquil, con este programa de zonas libres de extorsión. Es un programa en donde la policía tiene proximidad con su gente, la gente que conoce al otro en el barrio, y le da la confianza para que denuncie al 1-800 delito, denuncie al 911 y, ¿por qué no?, al 131 recompensas, para poder localizar justamente a los extorsionadores. Señora ministra, uno de los temas que usted ha descrito tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Habló de la UAFE, esta unidad de análisis financiero, que realmente en su conjunto las respuestas han sido deficitarias. En este momento hay incluso un proyecto que ha sido observado, cuestionado, que la Asamblea Nacional, con el argumento de ser el primer poder del Estado, quiere que sus miembros sean designados políticamente. Esto no dañaría aún más cuando el país necesita consolidar, insisto, aún más la institucionalidad. Por supuesto. La unidad de análisis financiero tiene que estar presidida por quien, como ahora lo está haciendo, con total decisión política, que eso es otra cosa,
con fuerza testicular, digo yo, o fuerza ovárica definitiva, sea capaz de ordenar los análisis ante hechos relevantes. Se tiene que escudriñar bien y decidir si se tienen al menos ciertas sospechas para entrar a un análisis técnico, serio y sin intromisiones en la parte técnica. Y para garantizar ello, solamente es posible que se lo haga desde una terna enviada por el presidente de la República. Estamos viendo casos escandalosos en donde no ha existido ninguna defensa seria por parte de los señalados, lo cual nos indica que las personas señaladas ya por la UAFE, que son pocas en virtud de sus capacidades institucionales, pocas para lo que nos quisiéramos los ciudadanos, muchas en virtud de sus capacidades institucionales. Creo que ha venido haciendo un gran trabajo, pero vemos que la capacidad de reacción lo que nos está diciendo es que los sujetos señalados se van del país, no es que salen a defenderse. Esto es un trabajo técnico serio. Ministra, pero hay algunos actores que se han quedado en el país, que hoy están en la cárcel, y por confesión de jueces que en procesos de colaboración eficaz ante la justicia, ayer nomás le dieron una nueva sentencia a un juez de Santo Domingo, Ernesto Curipayo, a 24 meses, cuando él admite que le dio libertad a un delincuente que tiene 2 sentencias condenatorias, que está en la cárcel de Guayaquil, el ex vicepresidente Jorge Glass, que admiten que recibió $200,000 con una facilidad. Quizás ahí no faltan más resultados de investigación de la UAFE para encontrar jueces, fiscales, políticos, esto que circula no legalmente en el país. No, yo creo que ya ha sido muy claro ya el director de la UAFE, José Julio Neira, de quien tengo el mejor de los conceptos, y ha sido muy enfático en decir que reconoce que todavía falta mucho por hacer, pero creo que están haciendo las cosas muy bien. Y las están haciendo tan bien que conozco asimismo que van a tener el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para ese impulso que tanto se necesita para contar con los instrumentos necesarios en el análisis financiero. La Policía Nacional está haciendo lo propio a través de inteligencia para la prevención de los delitos. Y esto es importantísimo, para la prevención de los delitos. Me he reunido personalmente con la gente de Asobanca para la revisión de ese tráfico de dinero. Hay algunas cuestiones que están en investigación y que por lo tanto no se pueden revelar. Pero de lo que ya podemos conocer, bueno, el caso AAA es un caso totalmente escandaloso. Y lo sabemos. Entonces, y lo más complicado es que generalmente estos casos escandalosos, en donde hay una investigación por hacerse, aparecen vinculados a la política. Entonces la política no es la que tendría que estar vinculada de manera directa, me refiero a que la Asamblea escoja este perfil. Al análisis de los temas financieros, lo que tenemos que revisar es qué está pasando con algunos alcaldes y sus vinculados, sus grupos de apoyo. Esto es muy grave y toca revisarlo con muchísimo detenimiento. La policía está abierta a cualquier trabajo de labor auxiliar a la Fiscalía General del Estado, que es el que nos corresponde. Por eso es que yo invito a los ciudadanos que, más allá del rumor, tengan conocimiento expreso de los vínculos delincuenciales de alcaldes o todo tipo de funcionarios, pero me centro especialmente en los alcaldes porque por ahí surgen más los rumores, para que lo denuncien a la Fiscalía General del Estado, para que nos ayuden con ello, que la policía como órgano auxiliar, que es lo que le corresponde, estará presta a colaborar. Ahora, en esto, la Fiscalía, de acuerdo con la Constitución, artículo 195, tiene que actuar también de oficio. Cuando usted cita lo de alcaldes, realmente, desde las últimas campañas electorales ha habido denuncias de presuntos financiamientos de dineros, por decirlo menos, turbios, dineros calientes, incluso del narcotráfico. ¿Cómo actuar desde el Estado para que esto quede al descubierto y no siga penetrando al Estado ecuatoriano con estos temas turbios? Bueno, es que es una labor de todos. No la puede hacer un solo individuo. Es una labor de ponerse la bandera de patriota de todos y cada uno de nosotros en el espacio en el que estemos para ser órganos activos de control ciudadano.
Y cuando digo de control ciudadano es saber exactamente qué está pasando en cada institución. Yo hago por eso este llamado en general, no puedo hacer ningún señalamiento porque no corresponde romper la presunción de inocencia de nadie. Todo el mundo tiene su derecho a la defensa, claro, indudablemente. Debido proceso, derecho a la defensa, principio de inocencia, efectivamente. Efectivamente, pero cuando tenemos ya alertas como las que tenemos, sí es necesario que la ciudadanía colabore con información. Señora ministra, usted decía, hay zonas libres que se ha logrado de extorsión como la Nueva Prosperina. ¿Cómo recuperar el control en territorios? Es cierto, se ha destacado la acción que se ha cumplido en las fuerzas de tarea conjunta como fueran Esmeraldas, Fuerzas Armadas y Policía, en donde de alguna manera ha bajado sustancialmente los niveles de homicidios, de extorsión. ¿Cómo lograr recuperar el resto de territorios como en Nueva Prosperina? Bueno, en Nueva Prosperina aún esta guerra no está ganada. Yo hablo de una fundamental reducción, pero yo creo que hemos crecido tanto en la penetración de otros estilos criminales, lamentablemente desde el sicariato, que la guerra es una ratificación de nuestra misión de seguridad de todos los días. Y por eso estamos en esta afán de réplica y que lo he hablado con la cúpula de generales de la policía en diferentes sectores. Pudimos ver que hay formas exitosas de luchar por la seguridad ciudadana, pero este tipo de delitos extorsivos son muy difíciles en su seguimiento. Son muy difíciles porque se aprovechan del conocimiento previo de la víctima. No así, por ejemplo, en los secuestros, que ya se volvió un delito de oportunidad. Entonces estamos trabajando justamente fortaleciendo la presencia y cambiando continuamente a los principales mandos policiales. Los generales de la policía son generales que hacen territorio. Tenemos subcomandantes que hacen territorio y cuando por alguna circunstancia un perfil o un subcomandante se hace más necesario en otro territorio, hay una respuesta oportuna para hacer los cambios. En eso es que se ha venido trabajando y mucho. Señora ministra del Interior, Mónica Palencia, a propósito de esto, el fortalecimiento institucional, quiero citar un caso en casuística para que usted por lo menos haga investigar. Aquí, el año pasado, denunciamos el robo de un vehículo, lo cito porque es fundamental, de un ex coronel, un coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional, que estudió antiterrorismo en España, preparado, que ya retirado, iba a la provincia del Guayas y le robaron su vehículo. Accedió en los alrededores de Quevedo, provincia muy compleja como Los Ríos, accedió a la fiscalía, accedió a la policía, con la ayuda incluso de Fuerzas Armadas. Esto ha tomado casi un año, se va a cumplir, me parece que en noviembre, un año, tengo por allí el expediente. El tema es, y él decía, que la policía reconoció que al interno de la institución levantaron el bloqueo de un vehículo, le robaron, el vehículo está por allí, pero no pasa nada. O sea, levantaron el bloqueo. El fiscal ordenó el bloqueo del vehículo en Quevedo, le desbloquean en Portoviejo y al interior de la Policía Nacional no ha terminado este proceso. El compartimento de la información al interior de la institución es una estrategia para desvincular a miembros de la policía. Pregunto, porque le pongo este ejemplo de un ex militar que fue director del GEO, el Grupo Especial de Operaciones de las Fuerzas del Ejército Ecuatoriano. Le pasó esto y hasta el día de hoy, va a ser un año, no puede recuperar el vehículo, está identificado, está desbloqueado en la policía y no hay poder humano que se recupere ese vehículo. Bueno, si me da usted el número del expediente, con gusto veo qué pasó. No me gustaría responder sin tener mayores elementos de causa, mayores elementos de convicción para poder tener una respuesta certera. Con gusto le voy a dar los detalles que incluso se fue al Ministerio del Interior. Volvamos al tema del Ministerio, señora ministra.
¿Qué nuevas adquisiciones, cómo se está fortaleciendo a la policía? Porque usted citaba Colombia y hemos estudiado Colombia. Estuvimos en el año 95, recuerdo, cuando se desbarató el cartel de Cali. Claro, hace 40 años era casi un desastre la institucionalidad. Lograron fortalecer. Cuando usted habla de 57,000 miembros, Colombia tiene más de 400,000 policías, más de 500,000 militares. Esa es la dimensión de la lucha por décadas. Muy difícil llegar al Ecuador por la situación económica. ¿Cómo lograr fortalecer eso e ir avanzando con la ayuda internacional, con los recursos internos que son insuficientes, por cierto, para fortalecer y dar las herramientas y los materiales para este combate? Bueno, yo creo que uno de los primeros elementos para fortalecer la postura de la policía en el combate es darles uno que era elemental para la dignidad humana, y es equiparar el rancho como lo hicimos con el de las Fuerzas Armadas. Lograr equiparar el rancho y en este momento lograr que exista ya esa asignación presupuestaria y ya se haya elevado en la práctica ese rancho ha sido un primer gran logro. A nivel de números no es un tema fácil. Estamos hablando de más de 57,000 policías que han sido equiparados en el rancho. Después tenemos que se les han entregado cascos, obviamente instrumentos para su protección, chalecos, armas, vehículos. Estamos con la entrega de los vehículos, al asegurar los bienes. Faltan muchos insumos, sobre todo en materia de tecnología, pero como bien me decía un analista de la propia policía, me decía: ministra, aguánteme para que podamos comprar toda la tecnología de una, porque si vamos a ir de puchito en puchito, no me va a poder servir porque necesito un todo. Y esto lo hemos mantenido con el nivel, obviamente, de reserva sobre aquellas herramientas que aún tenemos por adquirir y que esperamos hacerlo. Pero, ministra, el todo va a llevar tiempo. El todo va a llevar el tiempo. Por eso estamos fortaleciendo aquellas áreas en las que sí se puede. Y estamos priorizando y hablando en todo momento de mano de la policía. Este es un Ministerio del Interior que hace acompañamiento activo a la Policía Nacional, incluso en la toma de estas decisiones de prioridad del gasto. Y recordemos que no es que el Ministerio de Interior tiene una chequera abierta. No. Hay un techo presupuestario, hay un proyecto, hay una necesidad específica, se hacen los estudios de mercado. Históricamente el Ministerio del Interior, pues yo creo que esto es un caso inédito en donde nosotros no hemos ni manejado pretextos por situaciones de emergencia para compras emergentes, para adquirir a un solo proveedor, un proveedor único. No, todos nuestros procesos son transparentes y la policía sabe perfectamente dónde está, cuánto hay y para qué podemos ir avanzando y en dónde vamos avanzando en esa prioridad. A mí me han dicho: ministra, necesitamos los vehículos. Los vehículos están siendo entregados. Ya hemos entregado bastantes, vamos a entregar otros más. Esto es, vamos priorizando. Por ejemplo, la tecnología para el control de cárceles, que si bien le corresponde al SNAI, la policía ha venido, al igual que Fuerzas Armadas, contribuyendo a esos controles externos. Sí, y espero que al SNAI se lo apoye. Está al frente del SNAI un hombre al que cada día lo valoro más, el general Luis Aldumbide. Sí, él tiene una gran visión humanista en el control de las cárceles. A él le corresponde y sé que está buscando apoyo, también sé que lo está consiguiendo, sobre todo de Italia, y me da mucho gusto que vaya para adelante. Y para la policía, ayuda internacional, además de los recursos limitados que existen. Yo quisiera que suene a tono de queja, quisiera que suene a tono de agradecimiento. Nosotros tenemos ayuda internacional principalmente en materia de capacitaciones. Mucho en materia de capacitaciones. Pero cuando ha llegado buques, o han ofrecido buques o aviones, no ha sido a la Policía Nacional a quien se le hace esta oferta. Por eso es que yo he pedido ese apoyo, que satisfactoriamente la Canciller de la República está saliendo activamente a buscarnos ese apoyo internacional. Hemos tenido sí muchísimo apoyo en lo que tiene que ver con capacitaciones y con organismos que nos están ayudando en el estudio de las problemáticas, principalmente.
Señora ministra Mónica Palencia, hemos hablado de las tareas, lo que viene cumpliendo el Ministerio del Interior. Hablemos del juicio político. Si se puede, antes de hablar del juicio político, me gustaría hacerle una invitación a la ciudadanía, un recordatorio sobre todo. Toda donación que se haga a la Policía Nacional tiene beneficio tributario. Y esta parte, por favor, quisiera que lo investiguen directamente en la página web del Ministerio del Interior. Hay un acompañamiento permanente por parte de autoridades del Ministerio del Interior para la facilitación de procesos a todo aquel empresario pequeño, grande, mediano, que esté dispuesto a colaborar con la Policía Nacional. Y los invito a ese acompañamiento que tiene beneficio tributario. Señora ministra, juicio político. Sí. El argumento de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa es incumplimiento de funciones. Díganos, ¿le han señalado hasta el día de hoy qué es lo que ha incumplido? Más allá, como decía, de los espectáculos ridículos, vergonzosos, el griterío, ¿creen que hay asambleístas ya plenamente identificados, no solo con usted, plenamente identificados con gritar y ser estridentes y después tornarse en las víctimas, que es usted la que quiere hacer silenciar a los y las asambleístas en la Comisión de Fiscalización? ¿Hay motivo? ¿Qué ha incumplido usted? Dígale al país para este juicio político. La ministra Mónica Palencia ingresa al Ministerio de Gobierno y del Interior primero y después solo al Ministerio del Interior, y le doy mi palabra de honor. Desde el día que ingresé no he dormido completo. Me encontré con un Ministerio del Interior que no tenía ni siquiera estatuto. Me encontré con un proceso de escisión, esto es de división sobre los bienes entre Policía Nacional, Ministerio del Interior y Ministerio de Gobierno, muchos bienes que está usando la Policía Nacional. Estamos hablando de más de 64,000 bienes. Tuvimos que empezar por la labor incluso de identificarlos físicamente. Hace días estuve en Guayaquil reconociendo inmuebles donde los administradores me decían, bueno, esto no se ha pagado ni las alícuotas, y la última vez que vino alguien fue de tal o cual gobierno, pero porque se lo querían quedar en el inmueble y querían ver cómo hacían para ponerse al día en las alícuotas. Entonces, esto es una situación compleja. Tuvimos que trabajar muchísimo en lo administrativo y seguimos trabajando para por lo menos tener un Ministerio Interior presentable. Pues tenemos una área muy fuerte, que es todo lo que es seguridad ciudadana, en la que se ha venido trabajando, tanto como en seguridad pública. Hemos logrado históricamente en muy poco tiempo que el Ecuador en materia internacional tenga 3 posiciones fundamentales. La presidencia del CLASE, presidencia pro tempore, que es el Grupo Latinoamericano, Consejo Latinoamericano de Seguridad Interna, el CLASE, que por cierto hoy a las 9:30 se inaugura una mesa técnica con respecto a este organismo que agrupa a muchos países latinoamericanos en tema de seguridad interna. Y nosotros presidimos y hemos ido a la Unión Europea a buscar reafirmar la necesidad de colaboración pertinente a nuestra realidad latinoamericana y especial ecuatoriana, aprovechando que somos presidentes pro tempore. Hemos logrado también la presidencia del CICTE, también la tiene su servidora, que es dentro del sistema interamericano de la OEA. Es una presidencia del organismo que maneja todas las políticas antiterroristas. Y hemos logrado también un espacio importante en una alianza dada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que va a tener oficina en Guayaquil, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, justamente para que se entienda que la seguridad también pasa por vínculos con la economía. Entonces, y esto en 10 meses. En 10 meses se han hecho desarrollos fuertes, sobre todo con respecto a CLASI, en donde ya el Ecuador está liderando y hemos conseguido que Brasil también acepte estar presente. No solo en documentos, que ya estaba presente de manera práctica con su policía, coliderando un grupo de trabajo que lo que hace es articular operativos, eso en materia internacional. Esto es, más allá de cualquier cosa, el Ministerio Interior tiene una presencia internacional fortalecida. En el ámbito interno hemos estado justamente trabajando para que el Plan Fénix, que es un plan
operativo de carácter reservadísimo, porque no puedo poner en riesgo la seguridad ni de instituciones, ni de personas, ni de los ciudadanos ecuatorianos divulgándolo como si fuera propaganda de circo. Y hemos trabajado duro y yo creo que por eso hemos logrado una reducción histórica, inédita, del número de homicidios intencionales. Y ministra, ¿quieren que revele eso? Porque hay antecedentes. A la fiscal ya querían, incluso con una reforma, que se revelen las investigaciones reservadas en el ámbito penal. Pero dentro del también. Es que es muy difícil defenderse de un juicio político donde lo que hay es juicios de valor. Yo me puedo defender de hechos concretos. Fíjese usted lo que se me ha dicho dentro de las imputaciones políticas que me hace uno de los asambleístas interpelantes. Primero, se me ha dicho a mí que yo he sido autora por acción de la incursión a la Embajada de México. Eso se me ha dicho. Y en un juicio político y en la solicitud de juicio político. Autora por acción. Primero esa categoría salgo a buscarla y créame que me he comprado hasta libros de doctrina extranjera para ver de dónde se sacó esto de autoría por acción, pero queda claro que hay una conducta activa que yo cometí en la invasión a la Embajada de México. Espero ver su prueba. Pero lo escuché ayer hacer una defensa, ya no un ataque, una defensa a sus errores, sin decir que son sus errores, diciendo que lo que sucede es que no puede ser que no sea culpable, pero sí responsable. ¿De qué estamos hablando? Si ya la sala de la Corte Nacional ha dicho que el caso Embajada de México, lo que aconteció fue la detención legítima, legal y no arbitraria de una persona que estaba dentro, que tenía 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas. Creo que ahí hay una confusión de principios. O sea, y a mí lo que me parece impresionante, porque no puedo decirlo menos, impresionante, es que en esta postura tan delicada de la relación México-Ecuador, donde está por decidirse un tema en la Corte Internacional de Justicia, sea un ecuatoriano, y lo subrayo, un ecuatoriano, el que haga este tipo de afirmaciones y que inclusive estén preocupados de preguntar cosas absurdas. Pues, ¿por qué no le preguntan? Pero no a mí, a otras personas. O se pregunta a la interna si ya se pagó lo que tenía que pagarse con respecto al cumplimiento de las sentencias condenatorias ejecutoriadas en que se perjudicó al Ecuador. ¿Qué pasó con el dinero que ordenó la Contraloría que se entregue? Me dicen por ahí que hay glosas. Yo dije, ¿van a presentar algo de eso? No hay nada. Justo porque no hay nada, porque no se les presentó ningún solo testigo. Justo por todo ello, es que quieren seguir con el juicio político, pero ahora haciéndolo por los medios. Entonces yo por eso le agradezco este espacio. Para mí es imposible defenderme de juicios de valor, porque la ley es muy clara. Por juicio político que sea, tú no me puedes violentar el derecho a la defensa. Y en el derecho a la defensa tú puedes producir prueba documental, pero cuando en el momento de presentarla tú tengas la garantía, la forma de demostrar que no la conocías, no estaba en tu poder. Pero no puedes empezar a introducir testigos el último día que no te da tiempo ni de contestar. Entonces, el señor dice, pero ellos ya sabían porque yo presenté en el link que el señor Pepe Serrano iba a ser mi testigo. No, señor, una cosa es que yo supiera, impugnado, pero todos sus testimonios fuera de hora, no da él, a todo mundo, que no puedes presentar ningún tipo de prueba porque el artículo 79, párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clarísimo y dice la prueba documental, está referido todo el artículo a la prueba documental, no a la prueba testimonial. Y ojo, esto yo pido que te ponga atención el país. En ningún momento yo he hecho un ataque personal a José Serrano. Nunca pueden escuchar los audios. No quiero que cambie las cosas. No dije absolutamente nada más allá de que este señor, que ustedes han sacado a última hora, cuando su oportunidad para presentarme toda la prueba de la que yo me podía defender es una sola. La totalidad de la prueba, dice la ley. Preséntamela en el momento en que me presentas una solicitud de juicio político. Si no, ¿cómo me defiendo?
Ministra, déjame decirle con la consideración, no hay que ser ingenuos lo que hacen estos señores. Ya lo hicieron con la fiscal general. A última hora, ese momento, el link, ni siquiera los vocales de la Comisión de Fiscalización sabían hacerle una emboscada a la fiscal, que tuvo que abandonar el recinto, porque le iban a presentar además a un perseguido por la justicia. Igual, el señor, se ha mencionado, es un desprestigiado exministro de gobierno, destituido de la Asamblea Nacional. Es decir, decía no caer en ingenuidad, porque quienes invocan esto, en el fondo están defendiendo a quien tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas y quieren sacarle de la cárcel. O sea, esto rompe todo el ordenamiento jurídico en el Ecuador, ministra. Nosotros sabemos perfectamente que los motivos van mucho más allá de sacarle a él de la cárcel. No olvidemos, y no puedo decir más, que Mónica Palencia, la ministra del Interior, tiene doble nacionalidad. Yo soy mexicana. Tengo y debo tener mucho cuidado en mis pronunciamientos. Amo muchísimo a mi tierra, que es México, y amo muchísimo y tengo muchos motivos para agradecer al Ecuador. Ellos saben perfectamente lo difícil y lo complicado de mi situación. Y lo que, como dije, no le voy a permitir, y de nuevo, no le voy a permitir que diga aquí la ministra del Interior es responsable. A mí me va a tener... Que está manchada las manos. Eso vino diciendo... ¿Manchada las manos de qué? En una entrevista con una periodista que aprecio, como es Janet Nostroza, lo dijo la señora asambleísta. Yo llegué educadamente, toda la sesión se mantuvo, que obviamente tengo mi derecho a levantar la mano y querer hablar, pues no puedo permitir que las cosas pasen sin mi presencia, cuando ya de manera arbitraria y sin ningún precedente jurídico serio, sino por ahí un análisis hecho por un abogado de la asamblea, le impiden a la funcionaria interpelada que esté con sus abogados de defensa técnica. Ellos no pueden hablar, entonces es risible que solamente se me puedan poner al oído. Y sabe usted, yo observaba, yo estaba al frente de esta asambleísta que me interpela y ella estaba con apuntador. Por eso no quiere la presencialidad. Yo quiero pedirles a los medios de comunicación. Pero apuntador dándole instrucciones. Pues no lo sé, no puedo adelantar más que hablar del hecho objetivo. El apuntador se pone para recibir instrucciones. Se metía y sacaba algún aparatito del oído, pero en todo caso, por eso tal vez no quieren ir de manera presencial mañana que tenemos declaración de testigos. Y yo quiero pedirle a la ciudadanía ese respaldo, a los medios de comunicación, que se enteren todos. Mónica Palencia quiere ir, la cita es mañana a las 8 de la mañana, ¿por qué va a ser por Zoom? Yo quiero que la cita sea presencial. Tengo testigos traídos de fuera. ¿Cuántos testigos tiene? No recuerdo exactamente los que hayan podido venir, pero a la mayoría le he pedido que esté presencial, para que lo vean, para que sepan quiénes son, que conozcan la historia de vida de la gente que va a testificar, que les cuente qué está pasando en seguridad en otros países. Tengo expertos que se van a presentar y van a hablar de cifras del tema de seguridad, analizando los datos que tenemos presentados. Nosotros sí, oportunamente, respetando el proceso. Entonces, mañana que me toca a mí, y veamos, yo tenía 10 días para prueba, 10 días a compartir con 2 interpelantes. De esos 10 días, hasta ahora todo el tiempo se ha ido en organización y en el tiempo para los testimonios de ellos. Que no les llegó ningún testigo, pues qué pena me da su caso. Pero el lunes en la noche no se presentaron. Sí, usted se presentó lo vimos en Zoom. Sí, pero sí no le llegó y me dice que se pusieron de pie un grupo de asambleístas. Si ustedes pueden revisar los videos, Mónica Palencia no fue la primera que se puso de pie. Cuando se constató que no había quórum, Mónica Palencia se fue. Pero yo no me fui de ahí por la presencia de José Serrano. No, señores. Yo me fui de ahí porque ya no había quórum, entonces tocaba irse. Y además, ya luego de que el procedimiento fue totalmente atropellado, tan así que llegó a decirse que había un antecedente para producir prueba, que siempre se ha hecho así. Entonces, como siempre se ha hecho así, pues no, señores, aquí le salió una persona respondona. A mí mis derechos me los respetan. Yo no estoy peleando el cargo, quiero que se sepa bien. Yo ingreso al cargo con casi 60 años de edad.
nunca había buscado un cargo público en el Ecuador. Yo tuve cargo público en México, y si en alguna ocasión tuve que llenar documentos para un cargo público, para dar clases de un tiempo, es totalmente transitorio en una universidad ecuatoriana. Esto es, toda mi historia de vida ha sido en el sector de la consultoría empresarial. Ha habido mucho tiempo de ayuda social, vocación por la ayuda social, porque además lo conviví con un hombre durante 20 años como fue Francisco Huerta Montalvo, que me llevó a la Combade, que me enseñó de los barrios populares, cosa que le agradezco, y que me enseñó a amar al Ecuador, definitivamente. Pero entonces, déjeme decir un paréntesis, lo conocimos a Francisco Huerta Montalvo hace décadas, un hombre valioso, un patriota. Un patriota. Que, como le dije a propósito de esta entrevista, personalmente me entregó el informe de la Comisión de Transparencia y Verdad, el caso Angostura, diciembre 2009, y que refleja en donde Pancho Huerta, como lo decíamos, él advirtió al Ecuador que íbamos hacia un narcoestado. ¿Qué está viviendo el Ecuador? Precisamente en esa época, para que continúe. Sí, y le agradezco mucho la referencia. Entonces yo vengo desde ahí me paro, y mi actividad ha sido en el sector privado, mayoritariamente, salvo este tiempo, dando clases, que he amado dar clases en la Universidad Pública Ecuatoriana. Ha sido una de mis más gratas experiencias, y en universidades de economía mixta, si se quiere decir, y también en universidades particulares queridísimas, como la Universidad Casa Grande, universidad, yo le llamo de economía mixta para que se entienda, porque ha tenido, como la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y muchas otras universidades. Entonces yo me paro desde ahí. Entonces no estoy peleando por un cargo. Estoy peleando porque a mí nadie me saca por la puerta trasera después de la forma en que hemos venido trabajando por el Ecuador. Y mucho menos voy a tolerar que una asambleísta me diga que se ha actuado con falta de probidad, o como ha dicho en su solicitud, que eso me lo va a tener que demostrar. Voy a enfatizar. ¿Qué puso en la solicitud? Que yo actué contraria a una ética. No sé, todavía no hay hechos precisos, porque eso es lo malo, que cómo te defiendes de juicios de valor. Yo me defiendo de hechos concretos. Claro. Entonces, ¿incumplimiento de funciones en qué concretamente? Pues sí, ayer frente a mí dijo que yo había actuado falta de probidad, y cuando le dije, bueno, a lo mejor no entiende qué es la falta de probidad, pero yo no puedo permitir que se me diga eso, porque por más que se tenga una actitud provocativa, la falta de respeto no está en el tono de la voz, es lo que tenemos que entender culturalmente. Hay como una tendencia desesperada a decir que la falta de respeto está en el tono de voz. Pero no le empezaron gritando a usted, pero le hicieron perder la paciencia a usted. No, a mí me puede susurrar, y si en susurro me dices que he actuado con falta de probidad, es mayor respeto a que yo te alce la voz al contestar. O sea, es que la calentura no está en las sábanas, decían por alguien por ahí, y es cierto. La falta de respeto no está en el tono de voz, está en lo que te digo de fondo. Tú no puedes a alguien decirle que está manchado de sangre, no puedes impunemente decirle a alguien en un juicio político que lo que sucede es que fue autora por acción, y no tienes ningún hecho concreto para demostrar esa autoría por acción. Y lo que también ha acontecido aquí es que tenemos un juicio político en donde, si ya no se van a respetar las garantías de debido proceso, ¿qué queda en el Ecuador? Y el que me diga, no, es que ningún interpelante antes lo ha invocado. Bueno, señores, por lo menos que sirva mi juicio político para que esto empiece a ser un debate y se respeten los derechos de los interpelados. Es absurdo que yo no pueda tener a mi abogado y que hable por mí. Es absurdo. Y es absurdo que no se ponga orden o se mande un oficio a una comisión de ética cuando una interpelante, ahí sí protegida por toda la inmunidad parlamentaria, se presenta a los medios de comunicación a referirse a la ministra como miserable, como persona improvisada. Tengo una historia de vida, pues, estudiando. Y después son víctimas. Claro, y no es que me estoy enamorada de mi propio pensamiento, ni de mi historia de vida, ni mucho menos, pero yo soy una persona que he estudiado toda mi vida y he tenido el primer lugar académico en todas las instituciones en las que he estado. Entonces, por lo menos tomes el trabajo de leer con quién está hablando. ¿Dónde está la improvisación? Sector público, pero por supuesto, pero por eso tengo asesores, por eso tengo equipo de trabajo, por eso dejo de dormir completo para estar sirviendo al Ecuador. Y a mí que me vengan y me señalen, estoy vigilando las contrataciones para que no haya pillerías, que ha sido lo histórico en el Ecuador. Esa es Mónica Palencia, revisen sus cuentas bancarias, por favor.
Díganme a mí, es que la señora se ha hecho millonaria en 3 meses. No, señores, yo siempre he vivido conforme me lo enseñó mi madre y conforme después lo pude vivir con Pancho Huerta. Primero la patria y el honor. Pues nosotros no somos gente que tuvo piscina en su casa, pero sí libros, más de 17,000 que se regalaron continuamente. Entonces, esa historia de vida yo sí exijo que sea respetada, porque si estoy aquí es simple y sencillamente porque creo en el gobierno actual, creo en el trabajo denodado que está haciendo con gran esfuerzo Daniel Noboa en situaciones en donde asume después de una muerte cruzada, y tengo compromiso de hacer todo lo que se pueda por sacar adelante el Ecuador. Estoy totalmente comprometida con las víctimas del delito, empática totalmente con la ciudadanía, pero han querido construir de mí un perfil de una mujer arrogante, malcriada, prepotente. No, señor, lo que no soy es dejada. Yo no soy una persona a la que la pueden insultar impunemente. Eso jamás, no pueden esperar eso a mí, porque no lo mamé. No es mi forma de reaccionar. Y ser, le provocaron, le hicieron perder la paciencia. El ser respetuoso con el otro no está en el tono de voz. Repito, puedo susurrarte al oído una majadería y no es por el tono de voz que voy a ser más respetuoso. No. Señora ministra, ahora para concluir el tema del juicio político, en la Asamblea es cuestión de votos. Van a querer aglutinar 92 votos para su censura y destitución. Y visto desde afuera, usted que está dando la cara en el combate a la delincuencia organizada a través del Ministerio del Interior, liderando procesos con la Policía Nacional, es cuestión de votos. A veces no hay razonamiento, cálculo, incluso hoy, cálculo político electoral. ¿Cómo hacer entender al resto? No, a estos señores no, porque ellos tienen una agenda de desbaratamiento del país. ¿Cómo hacer entender al resto de votos? Que analicen los argumentos suyos. Yo quisiera justamente pedir el acompañamiento de los medios de comunicación y ahora públicamente pedir a la Asamblea Nacional que mañana desde las 7:30 de la mañana nos tenga las puertas abiertas para poder asistir con mi equipo. Ninguna barra brava, con mi equipo de trabajo, poder asistir y estar ahí con los asambleístas que quieran estar. Los invito a todos. Para presentar las pruebas de descargo. Pero para que se puedan dar mis pruebas de descargo, pero con los medios de comunicación al frente, los testimonios, que se les hagan las preguntas a mis testigos, no apadrinado en un Zoom. No, lo quiero. Es una rendición de cuentas a la ciudadanía, finalmente. Rendición de cuentas que antes nunca les importó, y le digo por qué. Yo hice una rendición de cuentas de carácter reservado en la Comisión de Seguridad y he pedido que me certifiquen si alguien pidió el levantamiento de la reserva. Por eso hay cosas que no voy a tocar en el juicio político. Si alguno de los interpelantes que estaban tan preocupados, dizque por la seguridad, pidieron levantamiento de la reserva como asambleístas para enterarse de lo que yo dije. Y ahí sí presentar prueba documental con posterioridad, pero porque me interesa al país. O rectificar como gente seria de que esto se dio y esto no se dio. No hay nada de eso. Y lo que sí hay, algo llamativo totalmente, es que justo coincide con el primer día, el inicio de la prueba, un llamado que se me hace a la Asamblea Nacional para que ahí sí comparezca a dar cuentas junto con el ministro de Defensa en temas de seguridad. Pero yo estaba ya convocada a esto, sí, y además a mí me notifican un sábado, día feriado, que yo ya era hora en que uno duerme de noche, y el domingo me entero de que hay esto para el día siguiente a las 12 del día, cuando tenía convocatoria a las 8 de la mañana. Entonces, yo creo que eso te dice mucho de cómo están funcionando las cosas. Ayer escuchaba yo a uno de mis interpelantes, decía que si hoy fuera la votación, yo no tenía los votos y ellos sí. Eso lo dijo uno de mis interpelantes. Y es lo que hay. Yo confío plenamente en la institucionalidad. Quisiera el rescate de la institucionalidad del Ecuador. Creo que la más alta casa de la democracia sigue siendo la Asamblea Nacional. Creo que hay algunos muy buenos asambleístas y espero contar con el respaldo. Si no llegara a tener el respaldo, que no lo creo porque no ha habido ni siquiera testigos, y de lo que he podido observar de pruebas, salvo que quieran meter documentos, qué sé yo,
que ni siquiera han sido materializados, no hay certeza de origen, no hay autenticidad. Links, por ahí una interpelante creo que son 140 links, una locura. De links que no están autenticados, que no es prueba materializada, nada, absolutamente nada. Voy a ver cómo destituyo a Mónica Palencia a partir de meter noticias. Eso no es nada serio. Ministra, y si llegan a censurarle y destituirle, con todo, es político el asunto, estamos en campaña electoral. Por cierto, vamos a hacer el seguimiento de bloques, nombres y apellidos de cómo se pronuncian, para que no sea un cálculo político electoral. ¿Y si la censuran y destituyen? Yo siempre pienso en aquello que es en positivo. Yo soy una mujer que doy guerras y que todas las causas las peleo como propias. Y cuando yo peleo como propias, pongo los objetivos. Mi objetivo clarísimo es no ser destituida. Y no por mí, sino porque este no es un juicio contra Mónica Palencia, sino a favor de todo aquello contra lo que estoy luchando. Bien, muchas gracias a la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia. Un tema final rapidísimo. Todo el respaldo al ISPOL en su proceso largo, tedioso, complejo de recuperación de los dineros luego de las estafas que le irrogaron de más de 900 millones de dólares. Pero por supuesto, si yo no entiendo todavía cómo así a un ciudadano que se fue del país y que ya está viviendo en otro país, no terminan de extraditarlo. Osvaldo Cherres. Creo, no recuerdo bien el nombre, sí es apellido Cherres, pero ojalá y haga un llamado. El mago Cherres. Sí, yo hago un llamado a las autoridades, a la Corte Nacional de Justicia, para que pues lo traigan. Para mí él es el único directo responsable de todo esto. Perdón, pido disculpas, dije Osvaldo Cherres, que fue un reconocido coronel de policía, procesado por el 30S, lo conozco. Sí. Disculpas. Sí, no, es Jorge Cherres del Mago. Bueno, no recuerdo bien, pero en todo caso, hacemos votos porque el dinero se logre recuperar. Todo el respaldo en ese sentido. Pero nosotros no tenemos intromisión, debo aclarar, en las labores que ha hecho el ISPOL en la recuperación de sus fondos. Lo que sí he insistido mucho es que no se persiga inocentes, que también ha existido eso. Ya. Muchas gracias a la señora ministra del Interior, doctora Mónica Palencia. 8:03, buscando la verdad. Vamos a una pausa y volvemos con el señor ministro de Energía y Minas, el magíster Antonio Goncalves. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es